¿Listo? Bien, muchachos. Bien. Entonces, el tema del día de hoy es continuidad de una función en un punto y en un intervalo. Continuamos con el tema de continuidad. Bien. Nuevamente, muchachos, acá hay unas indicaciones, se agregaron unas nuevas. Por ejemplo, la entrega está para el día 13 de mayo, a más tardar, de lo que hagamos hoy. Algo súper valioso es que hoy no hay compromiso. Miren, no tienen algo por hacer, solo lo que hagamos en clase. Y pues iniciamos el tema, ¿ven? Iniciamos con la pregunta. ¿Qué se diferencia la continuidad en un punto a la de un intervalo? Bien, tenemos que guiarnos mucho en lo que nos dice el texto o el enunciado. Vamos a analizar dos contextos, para un punto específico y para un rango de valores o un intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Dice lo siguiente. Analicemos el primer punto, cuando la continuidad se refleja en un punto específico. Como se había tratado en la guía anterior, intuitivamente el concepto de continuidad es el que viene ahí enunciado, ¿sí? Lo pueden leer ustedes hasta en casa. Y vamos a ubicarnos específicamente en algún punto de la gráfica, el que nosotros deseemos, el que sea, pero es solamente para un valor. En ese punto se va a definir si la función es continua o no lo es. Ya nosotros conocemos el concepto de continuidad y discontinuidad. Ahora simplemente vamos a analizarlo. Acá podemos analizar la gráfica, podemos identificarla, ¿sí? Podemos ver que la función x es igual a la suma de tres distintas funciones, una verde, una roja y otra azul, ¿sí? Entonces, nosotros acá analizamos. Tenemos dos puntos en rosado, un punto ubicado en 0 y otro punto ubicado en 2. Entonces, según el concepto de continuidad visto la semana pasada, Camilo, para cuando x vale 0, ¿la función es continua o no lo es? Si es continua. Muy bien, sí señor. Y Felipe, para Bien, cuando x vale 2, ¿la función es continua o no lo es? O sea, aquí. sí, Muy bien, sí señor, también. Para ambas sí. La función es continua, sí señores. Bien. Buenos días, Valentina. Hola, profe, buenos días. ¿Vale? Bien, muchachos, Bueno, continuamos. Bien, bueno, Valentín, tú que acabaste de ingresar, el tema de hoy, seguimos trabajando continuidad, ahora se trabaja en un punto y en un intervalo, ¿vale? Vamos a analizarlo. listo. Estábamos analizando el primer caso, que es en un punto. Como dice la palabra en un punto, es en un solo valor, ¿vale? Acá tenemos Ajá. dos ejemplos. Los compañeros Felipe y Camilo ya nos dijeron que para estos dos puntos, los que están en rosado, la función es continua, y ellos tienen razón, ¿vale? Ok. Ahora, analizamos otro ejemplo, aquí el de la figura 2. ¿Listo? Yo les voy a mostrar dos puntos. Me van a decir si es continua o no lo es. ¿Vale? Démosle la oportunidad a Valentina. Valentina, para x igual a 0, ¿la función es continua o discontinua? O sea, para él. Acá. Pues digo que no lo es. Que no es continua. ¿Bien? Pues digo yo, en mi punto de vista, lo que entendí la clase pasada, digo que no. Vale. Y aquí, Valentina, ¿es continua o no lo es? No, porque ya ahí hay como un fin, ahí ya como un pare. Muy bien, Valentina, excelente. Bueno, Valentina, mira, esta te equivocaste, esta sí te quedó bien. ¿Vale? Esta no es continua. Sí es continua, ¿por qué? Porque ella sigue en línea, ¿vale? Sí, O sea, la sigue su capté. gráfico en el punto. Aquí sí fue tal como me lo explicaste, ya que acá hay un vacío, eso es una discontinuidad, ¿vale? Entonces, la Ok, primera sí, pero la segunda no. ¿Bien? bueno. Listo, chicos, sigamos. Entonces, ahora, como podemos identificar, la gráfica representada por la figura 2 muestra la función como una suma de distintas funciones roja, verde y azul. Como se puede identificar en el punto x igual a 2, el que nos presentó Valentina, la función es discontinua ya que su gráfica presenta un vacío. ¿Bien? Ahora, el segundo punto a analizar el día de hoy es una continuidad en un intervalo. ¿Bien? Un intervalo es un rango de valores, ya no es un punto, es un espacio de la gráfica. Bien, entonces vamos a analizar un espacio. Por ejemplo,
Acá dice, ahora bien, analizando la función en un rango de valores para x entre 1 y 5. Bien, para x entre 1 y 5. ¿Cuáles son esos valores? Para x de acá a acá. Entonces les pregunto, el que me quiera responder, de aquí a acá, ¿la función es continua? ¿La función se grafica? ¿Sí o no? De aquí a aquí, lo que está en verde. Muchachos, ¿qué opinan? Sí, que sí se puede graficar. Exactamente, sí señor. ¿Listo? Para Valentín y Camilo. Muchachos, la función para este ejemplo pues es continua, o sea, siempre se grafica para todos los valores que tenemos en la gráfica. Pero entonces, si selecciono un rango de valores de 1 a 5, hay gráfica. De 2 a 3, También. hay gráfica. ¿Listo? De inicio a fin, hay gráfica. Por lo tanto, la función es continua para el intervalo. ¿Bien? Entonces se escribe así, la función es continua para el intervalo que nosotros establecemos. ¿Bien? Ahora, ¿bien? Ahora pregunto, el siguiente ejemplo, el de la figura 4, les voy a regalar o les voy a establecer más bien un rango entre 1, ¿sí? Entre 1 y 3. De 1 a 3, la función es continua o discontinua. ¿Qué dice? De aquí a aquí. Es discontinua, ¿Por qué, Camilo? porque está comenzando bien, pero ya entre el 2 para llegar a 3 ya hay una separación entre las dos líneas. Muy bien, tal cual, sí señor, exactamente, hay un vacío, ¿cierto? Y eso es lo que me representa una discontinuidad. Perfecto, Camilo. Ahora, Camilo, entre 0, o sea, de aquí a 2, de aquí a aquí, ¿la función es continua o discontinua? Pues yo creo que sí es continua, profe. Perfecto. Ahora, de aquí a aquí, la segunda, esa que voy a resaltar. De aquí a aquí, ¿la función es continua o discontinua? Continua. Continua, como nos dijo Felipe. Muy bien, sí, señor. Listo, entonces, dependiendo del intervalo, dependiendo del contexto del problema, la función se puede comportar como continua o discontinua. Si la función presenta un vacío, ¿sí? Hueco, por decirlo así. Cuando las funciones son totalmente continuas, siempre hay gráfica, ella para todos los intervalos siempre va a ser continua, ¿listo? Nunca discontinua. ¿Entendido ese punto? Sí, Exacto. señor. Sí, ¿Listo? señor. Bien, excelente, muchachos. ¿Listo? Ahora bien, analizando la función x para un rango de valores entre 1 y 5 en el eje x, el cual para cuando x es igual a 2 existe o se presenta un vacío o discontinuidad entre los puntos, con lo cual nosotros consideramos que el intervalo para esa función es discontinuo. ¿Listo? Tal como nos lo explicó en primera instancia Felipe. Ahora, llegamos acá a la sección de practiquemos. Esto es lo que vamos a ir haciendo ahorita nosotros en el cuaderno. ¿Bien? Dice, identifiquemos que para un punto, ¿para qué puntos, perdón? Y para cuáles intervalos la función de la figura es continua y cuánto discontinua en caso de que lo sea. ¿Bien? Entonces, vamos a establecer un rango, ¿vale? Donde la función sea continua, un rango donde sea discontinua y puntos donde sea continua y puntos donde sea discontinua. ¿Listo? Por favor, lo vamos haciendo. Solamente hay 3 puntos. Solo hay dos continuas y una discontinua. ¿Listo? Bueno, pero sigan hablando. ¿Cuál sería? La discontinua es la que está para menos. Empieza en 2 y termina en -2, pero no tiene el punto de continuidad. No, la discontinua es la de -1 a -2. Bueno, muchachos.
Ustedes tienen la guía a la mano, por favor, la van mirando, la pueden ir checando ahí en el celular. Listo, van pensando que yo vuelvo a iniciar para explicarle un poco mejor a Valentina y para volver a empezar con Catherine. Bueno, muchachos, miren, el tema de hoy seguimos trabajando en la continuidad de una función, pero ahora la trabajamos en un punto y en un intervalo, ¿ok? ¿Listo? ¿A qué hace referencia? Muchachas, cuando hablábamos de un punto es similar a lo que trabajamos en la guía de la semana pasada. Por eso acá dice cómo se trabajó, cómo se trató en la guía 1, el concepto de continuidad, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros analizábamos la continuidad para un punto específico. Teníamos de manera gráfica o también lo hacíamos de manera matemática, reemplazando los valores y que ambos resultados dieran igual. Ahorita solo lo analizamos de manera gráfica. Perfecto. Eso les toca a ustedes, por favor, leerlo. ¿Bien? Ahora analizamos la continuidad para las siguientes gráficas. Empezamos analizándola para un punto. Nosotros tenemos aquí en la figura 1 una función X que es compuesta por 3 sumas de funciones, una función verde, una roja y otra azul. Para los siguientes puntos les voy a hacer preguntas, si la función es continua o discontinua. Para este punto, Valentina, ¿la función es continua o discontinua? ¿Cómo, profe? Para el punto que está acá señalado, este en rosado que está en 0. Valentina, aquí Señor. ¿es continua o discontinua? Continua. Muy bien, Valentina, es continua, ¿listo? Así es continua. Gracias. Y Catherine, para este punto, el 2. Profe, una pregunta. ¿Y por ¿Sí? qué es continua? ¿Cómo? Que una pregunta, que por qué es continua. Ah, listo, Catherine. Bien, gracias. Listo, el concepto de continuidad, visto la semana pasada, ¿cuál era? Bien, para empezar, que teníamos 3 conceptos que solamente íbamos a analizar uno, ya que los demás se trabajaban con límites. Y era que la función representaba una línea, siempre existía gráfica para todos los puntos. O sea, una función se clasificaba como continua si en la gráfica se podía trazar bajo una misma línea o curva, ¿sí? Entonces, para el ejemplo que nos dio Valentina, nosotros vemos que la que es verde se prolonga y continúa, valga la redundancia por utilizar la misma palabra, en la roja, ¿sí? O sea, no hay un vacío, no hay un hueco. Eso es lo que nosotros llamamos, como una discontinuidad. Bien, hay un lapso donde no hay gráfica. Para todos los puntos, acá siempre hay gráfica. Bien, es con eso como nosotros llamamos continuidad. Bien, Catherine, ahora mira, para el 2, para este punto que está acá en rosado, Bueno. le pregunto, ¿la función aquí es continua o discontinua? Pues yo creería que continua porque no hay ningún espacio, ¿sí? Exactamente, Catherine, correcto, tal cual. Sí, la función es continua. Muy bien, muchachos. Bien, exacto. Aquí no hay peros. ¿Listo? Ah, Bien. listo, profe. Miremos Gracias. el siguiente ejemplo. De nada, Catherine. Acá tenemos la segunda gráfica. ¿Listo? Muy similar a la primera. Miramos para el punto número... Sí. Para ambos puntos, perdón. Aquí, Catherine, ¿la función es continua o discontinua? Pues yo creería que es discontinua porque se está presentando espacios. Mire, Catherine, te estoy señalando este punto en 0, ¿sí? Ah, continua. Exacto. Y para este punto... Discontinua. Muy bien, exactamente. ¿Vale? Entonces, como no sé si me alcanzaste a escuchar lo último que yo estaba hablando, para una gráfica puede presentarse continuidad o discontinuidad al tiempo, solamente basta con ver en qué parte me ubico. ¿Listo? Dependiendo de dónde me ubica, yo la puedo establecer como continua como discontinua. Señor. El segundo tema a analizar el día de hoy era la continuidad en un intervalo. Es un poco diferente a la de un punto. Para un punto solo basta con mirar un valor, como miramos ahorita, muchachas. ¿Sí? Mirando para 0, para 1, para 2. Mirando un intervalo es mirar un rango, mirar
de inicio a fin, de dónde a dónde nosotros establecemos si la función es continua. Por ejemplo, para la primera gráfica, que es la que podemos ver aquí, yo voy a colocar un rango de valores, ¿sí? Por ejemplo, de 1 a 5, de aquí a acá. Entonces pregunto, de aquí a acá, ¿la función es continua o discontinua? ¿Continua? Continua, Catherine, muy bien. Sí, ¿por qué? Porque de 1 a 5 siempre hay una gráfica. La función se presenta, aunque hay un cambio de roja a azul, bien, no hay vacíos, no hay huecos. Por lo tanto, ella sigue siendo continua en esos puntos o en ese intervalo. Muy bien. Profe, una pregunta, y no importa que sean diferentes, o sea, gráficas. Cuando hablan de diferentes gráficas, hablan las de los colores. Sí, señor. Listo, bien, gracias. No, Catherine, no hay ningún problema. Pueden ser Ah, diferentes, pero debe ser capaz de modelarla por una ecuación. Cuando se modela por una ecuación es porque hay puntos conjuntos, o sea, donde termina una, inicia la otra, ¿vale? sí, señor. Eso trata. Entonces, nosotros seguimos analizando y vemos el siguiente ejemplo. Ahora voy a ver dos intervalos. Primero, Catherine, de aquí a acá, de 0 a 2, la función es continua o discontinua, de acá a acá. Continua. Muy bien. Y ahora de 1 a 3, de aquí a acá, Eh, pues yo creería que discontinua. exacto, Catherine, muy bien. Es discontinua, ya que en medio de ella se presenta un vacío, un hueco. En medio del 2, ¿sí? Exacto. Y es lo que nosotros conocemos como discontinuidad, muchachos, ¿vale? Listo. Ya aclarado esto, Valentina y Caterina y Sebastián, vamos a analizar el ejercicio. ¿Listo? Que nos dice, ese ejercicio lo van haciendo, por favor. En el cuaderno. Sí, en el cuaderno. Ah, listo. ¿Qué nos pide identificar para cuáles puntos e intervalos la función de la figura es continua y cuándo discontinua? ¿Bien? Listo. Camilo, ¿algún aporte? Dígame. Yo digo que las tres son discontinuas. Bueno, eso no me sirve como respuesta. O sea, dígame en cuál punto o en cuál intervalo. De -1 a -2. A 2. Menos 1 a 2 es que. Discontinua. Muy bien, sí, señor. Bien. El aporte de Felipe, ¿cuál es? De 2 a 4. Pues que, Es continua. bien, sí, señor. Valentina, ¿tu aporte cuál es? De 1 a 4 también es continua. De 1 a 4. No, de luz. De 0. Sí, señor. De De 0, 0 a perdón. 2. De 0 a 2. A 2, ¿cuál es?
¿Cuál 2, Pipe? Ay, No es que Dios. N, es que eso no es en Y. Ah, O puedes decirme un punto, Valentina. Puedes también utilizar un punto. Decir en un punto, ahí es continuo, discontinuo. espera, profe, estoy analizando ya. Dale. Profe, digo yo que de 0, que ya que Pipe me corrigió, que de 0 a 2 es continua, ¿no? Vale, sí, de 0 a 2 es continua. ¿Qué? ¿Vale? El Catherine. Bro, yo había dicho que era descontinua la que yo dije. No, pero la suya es continua, Camilo. No, yo dije descontinua. Por eso, pero la suya es Pero continua. o sea, la que usted dijo es descontinua, el profesor le corrigió ahí. Sí, señor. Pues, profe, yo creería que de -1 a -2 es discontinua. Ya está. Dale. No, Kate, al contrario, es continua. Ah, ¿Sí? es continua. Sí. O sea, ya les escribo. Vea, la otra puede estar ahí de 1 a 3. Exacto, por ejemplo, vamos a la Sebastián. Sí, por ejemplo, tenemos que de 1 a 3 es continuo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entre 1 y 3, ¿cierto? Entre 1 y 3 hay una discontinuidad, hay un vacío. ¿Bien? Bien. Entre Profe, ¿y este y dónde este. sale ese 1 a 3? Acá, no, nosotros lo establecemos, ¿sí? A nosotros colocamos el rango. Bien. Ahora, por ejemplo, el que nos dijo Camilo, -1 a 2. Y acá es el rango de -1 a 2. De ahí a ahí la función es continua. ¿Cuál es? Esta curva. Por eso esa es continua. Bien. Para la de Felipe es continua, para la de Valentina también es continua. Venga, explico cuál fue la que nos dijo Catherine. La que nos dijo Catherine es de aquí a acá. Sí, profe. ¿Listo? Y de aquí a acá está esta curva también. ¿Listo? De ahí a ahí es continuo. Que en ese punto haya discontinuidad es otra cosa, pero ese intervalo es continuo. ¿Bien? Ya, ok. Ahora miremos los puntos. ¿Bien? Por ejemplo, para -1, la función es discontinua. ¿Cierto? En -1 hay un vacío. Para 0 es continuo. Para 2, perdón, es discontinuo también. Bien. Muchachos, ¿entendimos por qué para estos 3 puntos es discontinuo y por qué para este es continuo? ¿O hay una pregunta? Profe, ¿para qué? ¿Por qué eso es así? ¿Por qué estos puntos? Sí, señor. Vale, Karen, mira. Los puntos los establezco yo o nosotros. ¿Bien? No hay ningún problema. Mira. Acá este punto, ¿cuánto vale? -1, ¿cierto? Sí, señor. Ahora, aquí Catherine es continua o discontinua la función. Discontinua porque se presenta espacios. Muy bien, primero. Exacto, súper bien. Discontinua, muy bien. Segunda, para 0. Aquí, en 0, ¿la función es continua o discontinua ahí? Es continua. Exacto, porque ella sí, ¿cierto?
Irascible. Muy bien. Y el otro punto es este, 2. Aquí para ella es continua o discontinua. Discontinua porque se presenta espacio. Exactamente, Catherine. Ah, ok. Vale, solo por eso. Bien. Sí, señor. Catherine, dime otro punto, el que quieras, cualquier ejemplo, diferente al que tenemos ahí. ¿Cuál sería? ¿El 2? No, el 2 ya está. ¿Menos 2? Vale, el menos 2, sí. Utilicemos el menos 2 no sirve. Bien, Catherine, el menos 2 es que ¿Continuo? continua, muy bien. Eso es perfecto. ¿Vale? ¿Listo? ¿Señor? Listo, muy bien, muchachos. Excelente. Bien, ¿algún otro aporte, otra pregunta? Señor. Estamos bien, estamos bien. ¿Usted está escuchando, Sebastián? Sebastián. Sí. Excelente, Ah, bueno. muchachos. Bien, listo. Entonces ya la actividad la pudimos terminar en el cuaderno, ¿cierto? Profe, solamente tengo que hacer Sí, eso en el señor. cuaderno. Sí, mira, solamente tienen que realizar la gráfica, escriben el punto, escriben esto, Sí, ¿listo? sí, señor. Y pues colocan lo que colocamos, para qué intervalos es continua, discontinua, y para qué puntos es continua y discontinua. ¿Listo? Listo, profe. Bien, Solamente eso. solo eso, Valentina, correcto. Listo, profe. Te lo Bien, enviamos. voy para allá, Catherine. Bien, Bueno, ¿listo? Bueno, muchachos, nuevamente acá tenemos los videos de YouTube. Si nos quedó alguna duda, podemos consultarlos. Bien, son un aporte. Es obligatorio que veamos al menos uno de los dos. El que crea más corto, el que les guste, no hay ningún problema. Esto es de donde se tomó el material para crear el documento y, repito, para esta semana no hay compromiso. O sea, no tienen tarea de matemáticas ni de estadística. Por fin, una. Bien, lo que tienen que hacer es esto, ¿sí o no? Y si ya lo hicimos, o sea, ya estamos libres de matemáticas. Bien, Listo, profe. mañana es festivo, entonces no nos vemos. ¿en serio? Sí, O sea, mañana no hay ninguna clase. ¿ah? Mañana no hay ninguna clase. Mañana no hay ninguna clase. Sí, correcto. Pero sí tienen la guía por desarrollar, entonces desarrollan la guía, bien, la Sí, miran claro. en el momento que ustedes crean la de estadística y si hay una pregunta, pues me la hacen directamente por el teléfono, pero o sea, la videollamada sí no la tendremos, ¿vale? Ah, bueno. Listo, profe. Bien, para ninguna, recuerden. Y sobre la... O sea que sobre lo- mañana mismo Tranquila. se le presenta el trabajo, ¿cierto? No, Valentina, mira, acá en las indicaciones nos dice la fecha, el plazo máximo que Ah, tenemos de sí, entregarlo. ya, Es hasta el 13 de ya. mayo. Como saben, Listo, profe. se estableció que por semanas hubieran compromisos para ciertas materias, otras no. Esta semana yo no tengo derecho a dejar compromiso, la otra sí. Entonces, cuando deje compromiso la otra semana, ustedes me envían doble, lo que hicimos hoy y lo que hagamos la otra semana. Entonces, esperan una semana para enviarme los compromisos. ¿Les parece? Si lo tienen antes, Listo, profe. pues yo se los recibo. Pero, o sea, lo que quiero decirles es para que no se maten tanto la cabeza, no piensen que tienen mucho trabajo. El plazo máximo de entrega es hasta el 13 de mayo. Eso es un miércoles. ¿Sí? O sea, en 15 días.
Bien, Sí, señor. tienen hasta esa fecha como máximo, ya después de esa fecha, pues sí, no les recibo eso. ¿Está claro? Listo, Bien, listo, señor. muchachos. ¿Alguna pregunta, algún aporte, algo que quieran hacer? No, No, listo, muchachos, yo súper no, bien. no sé los demás. Yo entendí bien. No, ya quedó todo claro, profe. Listo, vale, chicas, muchísimas gracias.